Técnicas básicas de ejecución. Parte 2. Escalas, arpegios y ejercicios. Capítulo 8. Escala cromática en legato. Escalas de figuras iguales, llegando a una nota sobre la tónica cuando ascendemos y llegando a una nota bajo la tónica cuando descendemos. Escalas de figuras iguales en legato. Escalas interrumpidas con las notas ligadas de 4 en 4. Escala de retorno con 2 notas ligadas y 2 notas en staccato. Fragmento de la escala interrumpida de forma ascendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro sobreagudo. Fragmento de la escala interrumpida de forma descendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro grave. Escala progresiva en staccato. Fragmento de la escala progresiva de forma ascendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro sobreagudo.
fragmento de la escala progresiva de forma descendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro grave. Arpegios quebrados con la primera nota en staccato y las siguientes en legato. Arpegios de séptima de dominante ligados de 4 en 4. Arpegios de séptima de sensible, ligados de 4 en 4. Historia del clarinete, capítulo 13. El clarinete es un instrumento de caña simple, perteneciente a la familia de viento-madera. Es un tubo de madera con agujeros y su extremo inferior tiene forma de campana. El sonido se produce una vez que el ejecutante sopla a través de la boquilla, haciendo vibrar una caña, regulando la altura de los sonidos por medio de la apertura o cierre de llaves y orificios situados a lo largo del instrumento. Tiene uno de los registros más amplios de los instrumentos de viento y participa dentro de la orquesta sinfónica. Agrupaciones de cámara. Y como solista. El origen de los instrumentos de caña simple y doble se remonta a la época de las civilizaciones antiguas, con el uso del argul en Egipto, conocido en el mundo árabe actual como sumara, el pungi en la India para encantar serpientes y el aulos en Grecia, también llamada tibia en el Imperio Romano. El uso del instrumento de caña simple fue dedicado por largo tiempo a labores pastoriles y a la ejecución de música popular. Es a partir del chalmó, un sencillo instrumento pastoril de caña, que alrededor de 1690, Johann Christoph Denner, un famoso fabricante de flautas en Nuremberg, Alemania, da origen al conocido chalmó de concierto, adaptándole un cuerpo de flauta dulce con 2 llaves. Este instrumento fue utilizado por Händel, Vivaldi y Telemann, entre otros compositores de la época. El experimento de Denner siguió adelante y para 1700 presentó su nueva invención, el clarinete. La primera partitura para clarinete fue publicada en 1716 por el holandés Steenroger. En ese entonces, el instrumento se tocaba con la caña hacia arriba. Fue solo después de 1800 que la caña se colocó en la posición que conocemos ahora. Una de las primeras veces que el clarinete es usado en la orquesta es en una composición de Joseph Faber en 1720.
y entre los primeros conciertos para clarinete solista se encuentran los 6 conciertos en re de Johann Melchior Moltke, compuestos a partir de 1747 para un clarinete que tenía 2 llaves. Un año después, Händel compuso la obertura en re para 2 clarinetes y cornos de cacha. Y entre los años 1760 y 1779, Johann Christian Bach lo utiliza en sus sinfonías para instrumentos de viento. El primer estudio teórico del clarinete fue publicado en 1764 por Le Menu en París. En 1791, Mozart compuso un concierto para su amigo Anton Stadler, quien para poder ejecutar este concierto hizo construir un instrumento con 4 notas adicionales. Este instrumento fue construido por Theodor Lotz y es actualmente llamado clarinete di bassetto. Posteriormente, Joseph Beer complementó el teclado mediante la adición de una 4ª y 5ª llave. Para principios del siglo XIX, el clarinete tenía 6 llaves. Además, se construía en varias tonalidades para facilitar la ejecución de las obras escritas en tonalidades de mucha dificultad técnica. En 1802, Xavier Lefebvre escribió una extensa guía sobre el clarinete, que es un método de estudio, y fue traducida en varios idiomas. La construcción del clarinete moderno tuvo un gran desarrollo entre los años 1800 y 1850, evolucionando para responder a las nuevas exigencias técnicas del repertorio de la época, como por ejemplo, se le añaden nuevas llaves y orificios y se perfecciona la boquilla. Uno de los resultados de estos cambios fue el clarinete producido por Closet y Buffet, bajo los principios del mecanismo diseñado por Theodald Böhm y las leyes de la acústica. Este clarinete se patentó con una estructura de anillos móviles y el modelo estándar tenía 24 agujeros, 17 llaves y 6 anillos, y en la actualidad es el más usado. Otro fabricante, Adolph Sax, creó un clarinete de 24 llaves, el cual no tuvo mayor importancia en el mundo musical. En 1890, en Londres, aparece un instrumento donde el cuerpo inferior utiliza el sistema Böhm y el cuerpo superior la patente Barrett. Esta patente consistía en una llave lateral que permitía obtener las notas mi bemol, si bemol, fa y do. Entre 1860 y 1900, las sonatas para clarinete y la música de cámara para este instrumento se hicieron más frecuentes. Otros cambios en la primera mitad del siglo XX son los introducidos por Hans Berninger, quien añadió las llaves de trino, mejorando la sonoridad de si bemol de garganta, así como los aportes de William Stubbins en los Estados Unidos, quien agrega un segundo agujero más grande, permitiéndole más claridad en el si bemol. Por otro lado, Rosario Mazzeo mejoró el sonido en el registro de garganta, evitando emplear la digitación normal a través de un sistema que él mismo no llegaría a emplear por las dificultades técnicas que suponía. Entre los compositores más destacados por sus aportes al repertorio del clarinete se encuentran Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Carl Maria von Weber, Aaron Copland, Leonard Bernstein, Bela Bartók, Igor Stravinsky, Ludwig van Beethoven, Francis Poulenc, Robert Schumann, Gioacchino Rossini, Louis Spohr, Johann Melchior Moltke, Carl Stamitz, Oliver Messiaen, Henry Tomasi, Jean Francis, Malcolm Arnold, George Gershwin, Charles Stanford, Gerald Finzi,
Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Carl Nielsen. A partir de 1900, los compositores ven al clarinete como un instrumento versátil, no limitado tonalmente, por lo cual su repertorio se extiende desde la música folclórica hasta el jazz, demandando así grandes avances en la técnica de ejecución. Entre los intérpretes más importantes del jazz se destacan Benny Goodman, Artie Shaw, Woody Herman, Pete Fontaine, Buddy DeFranco, Pee Wee Russell, Sidney Bechet, Paquito de Rivera, Eddie Daniels. A principios del siglo XIX, llega el clarinete a América Latina. Durante mucho tiempo, su uso se limita a las bandas militares y a las bandas de pueblo. Es solo a partir de la segunda mitad del siglo XX que comienza el auge de este instrumento en el centro y sur del continente. El surgimiento del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela da inicio a un proceso de masificación en la formación de intérpretes de este instrumento, además de promocionarlo a través de festivales, estrenos de conciertos para clarinete y orquesta, recitales, orquesta de clarinetes, desarrollándose vertiginosamente la técnica y el arte en la ejecución de este instrumento, de la mano del gran maestro argentino Luis Rossi, y con el aporte de innumerables clarinetistas de fama internacional como Michel Arignon, Gervais Deprez, Walter Boykins, John McCaw, Guy Deplu, Stanley Drucker, Michel Lethierry, Calman Berkes, Paulo Sergio Santos, Richard Shenley, Robert Spring, Eddie Van Ostoise, Howard Clark, Miriam Leibowitz, Jonathan Kohler, Vincenzo Mariozzi, Anthony Pay, Alain Demian. Partes del clarinete, capítulo 1. La campana. El cuerpo inferior. El cuerpo superior. El barril o barrilete. La boquilla. La caña o lengüeta. La abrazadera. La campana. Es de forma cónica. Su función es proyectar el sonido, además de ayudar a la redondez de las notas graves y a la obtención de un sonido más limpio y claro en la duodécima. El cuerpo inferior. Es un tubo de madera.
La mayoría de sus llaves se acciona con la mano derecha. Posee 9 orificios. Ocho llaves. Y 3 anillos. El cuerpo superior. Este tubo de madera consta de 15 orificios, 9 llaves y 3 anillos. La mayoría de sus llaves se accionan con la mano izquierda. Consta de 15 orificios. Nueve llaves. Y 3 anillos. Las llaves del clarinete. Las llaves del clarinete son: parte delantera, A, B, 3, 4, 5. 1, 2, C, 6, 7, 7 bis, 8, 10 bis, 11. 9 y 10. Parte posterior 12. El barrilete. Es una pieza cilíndrica de madera ligeramente ensanchada en el medio. Influye en la calidad del sonido. La longitud de los barriletes más usados se encuentra entre 58 y 69 milímetros de largo, dependiendo de la marca y el modelo del instrumento. Su extremo inferior es más ancho y se une al cuerpo superior. Su extremo superior se une a la boquilla. El barrilete es la parte del instrumento con la que se ajusta la afinación. Al sacarlo, la afinación baja. La boquilla.
La boquilla es la parte del clarinete donde va colocada la caña. Su función es conducir las vibraciones que produce la caña a través del cuerpo del instrumento para su amplificación. Está construida de ebonita y consta de las siguientes partes. Mesa. Parte plana de la boquilla donde se asienta la caña. Rieles. Bordes laterales que limitan las paredes de la boquilla. Ventana. Parte abierta por donde entra el aire. Labio. Borde superior que define el color del sonido y ejerce gran influencia en la fluidez del staccato. Cámara. Conduce el sonido hacia el clarinete y ejerce influencia sobre la afinación. La caña. Es una lengüeta vegetal de caña cortada y raspada. Su función consiste en producir sonidos como consecuencia de las vibraciones originadas por el paso de la columna de aire. Perfil de la caña. Partes de la caña. Base. Columna. Zona A, agudos. Zona B, medios. Zona C, graves. Zona D, staccato. La abrazadera. Accesorio de la boquilla que sirve para la fijación de la caña. Actualmente se construyen de materiales como metal, plástico, cuero o combinaciones de estos. Los clarinetistas alemanes utilizan un cordón o un tejido de hilo como abrazadera.